Hola, ¿qué tal, gente? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cómo sobrevivir a. El día de hoy vamos a empezar una trilogía de la saga de los monstruos de Universal, dijimos. Sí, exactamente. Y el día de hoy vamos a aprender a sobrevivir al hombre lobo, o como en muchos lugares se conoce el werewolf o el wolfman también. Son diferentes versiones del mismo. Yo soy Leono y de aquel lado tenemos a... Hola, ¿qué tal? Yo soy Eduardo Ortiz, el Aquaman de este Del podcast. Sí, del podcast. O sea, soy inútil, güey. Ajá. Y de ese lado tenemos a... Yo soy Coco, el niño de cobre. Ok. Soy niño de cobre. Y bueno, a ver, Coco. La que es más inútil que la Aquaman. Bueno, a ti te pueden vender por kilo, güey. Bueno. A ver, Coco, cuéntanos. ¿Qué es el hombre lobo? ¿Cómo lo definirías como una historia en general de todo lo que podemos llegar a entender como el hombre lobo? Pues el hombre lobo es un ser mitológico. Ajá. De hecho, ahorita ya lo podemos definir así. Aunque en realidad hubo una ciencia en siglos pasados que era la licantropía, que trataba de analizar todo esto de manera más seria, y hubo mucha literatura al respecto. Inclusive ahorita la licantropía sigue siendo ahora ya un trastorno de personas que se creen animales. O realmente de gente que piensa que de alguna manera pertenece a la naturaleza. Eso es la licantropía actualmente. Pero el hombre lobo tomó una fama muy grande porque en Europa comenzaron a haber demasiados asesinatos de personas por un lobo supergigante que era un lobo primitivo. De hecho, a esa bestia fue en Francia donde sucedió. Entonces, a raíz de esa masacre que cometió este lobo gigante y que un cazador le dio muerte, se hizo como un mito al respecto, mucho más famoso, de los licántropos o los hombres lobo, y comenzamos a tener literatura. Posteriormente comenzamos a tener películas, y ahora ya tenemos absolutamente de todo. Tenemos novelas, tenemos Cómics, tenemos incluso ver superhéroes de Marvel. Un superhéroe de Marvel que es un hombre lobo, que próximamente va a salir en las nuevas series que están haciendo para Disney Plus, pero todavía falta para eso. Rafa, ¿tú qué nos puedes decir del hombre lobo? Que es Gal García Bernal, por cierto. Pues que es un hombre que se transforma en lobo. Hay un mito que no sé qué tan cierto sea, pero que se llama Licaón, que sería el primer hombre lobo, que dentro de la mitología, no sé si era griega o ¿cómo se llama? ¿Cuál es la otra mitología? Bueno, vamos a dejarle en griega para no decir en el que decían que supuestamente este Licaón era un rey de la tierra quien le invita a comer a Zeus a su palacio. Ajá. Zeus sabe la historia de este rey que era un asesino de niños y que le gustaba comer carne de niño. Ajá. Y en el festín que le sirve este rey a Zeus, pues venía carne de niño, y cuando Zeus se entera de eso, se enfurece con él, y este güey, al darse cuenta que lo iban a castigar, le iba a tocar así, no sé si la muerte o qué cosa, huye hacia los bosques. Pero Zeus le tira la maldición de que se iba a convertir en un ser mitad bestia y mitad hombre, y se iba a quedar rondando por la eternidad en los bosques. Y dicen que de ahí viene el mito, ¿no?, del hombre lobo, de este ser mitad hombre, mitad animal. Ahí no se especifica literalmente un lobo, pero es mitad animal, un hombre mitad bestia, que se lo encuentran rondando por los bosques de Europa, y que ataca a la gente, asesina principalmente a mujeres, pero también a niños, que era su gusto personal, digamos, cuando era un ser humano. Ahora esto está muy interesante. Es una historia interesante, por si la quieren buscar en internet, ahí la van a encontrar ya más amplia, con más detalles, porque tal le toca un pendejo, digamos. Y también amplificando un poco lo que es la mitología. Inclusive Jorge y yo en días anteriores estábamos platicando al respecto de ello. Hay un polímata, un escritor sobre todo, que se llama Boris Vian, que él inventó este cuento del lobo hombre en París, que mucha gente pues, de repente lo llega a reconocer por la canción de La Unión, precisamente. Pero cuenta la historia de un lobo llamado Denis, el cual es mordido por un personaje que se llama el Mago del Siam, y se convierte en hombre. Y de hecho Boris Vian lo que hace es narrar toda la historia de Denis como hombre, lo cual es muy interesante, pero también al mismo tiempo le invierte el sentido a la mitología del hombre lobo. En lugar de un licántropo, es un antropolicandrio, le llama Boris Vian, lo cual hace que todavía dé una vuelta de tuerca, un giro muy interesante a lo que es la mitología en general del hombre lobo. Le da una frescura extremadamente interesante, está muy bueno, busquen ese cuento. Para que lo chequen en internet.
Ahora, en el mundo del cine, ¿de qué hombres lobo son, digamos, los más famosos que ustedes se acuerdan? ¿O cuál quieren empezar a hablar? Así rapidito, no tienen que mencionar toda la historia. Pero ¿cuál te gustaría? Hombres lobo. Ajá, hombres lobo, del mundo del cine. Bueno, como les decía, ¿no? Las películas de Aullido. Ajá. Y Crepúsculo, güey. Pues sí. Son hombres lobo, güey. Son hombres lobo. El hombre lobo más mamado que he visto en toda mi vida. Pero me dijiste uno en específico, el que era el hombre lobo, la película del hombre lobo americano en Que también, París. también fue un tiburón. Ajá. Que ves, bueno, digamos, yo creo que la más famosa de hombres lobo de los años 80, obviamente es el hombre lobo americano en Londres, que después, digamos, se hizo una como especie de secuela que fue la que dices tú en París. Pero vamos a hablar de eso del hombre lobo americano en Londres, que es donde se nos presenta también, obviamente, el monstruo que anda rondando en los parajes de ahí de pueblos pequeños de Europa. Ajá. Que no me acuerdo si andaban como que en Irlanda o no, pues en Londres, andan en Londres. Sí, güey. Y que los protagonistas pues desafortunadamente se le encuentran, los ataca, a uno de ellos lo mata y al otro lo alcanzan a salvar los mismos aldeanos de los lugares por donde ellos andaban turisteando. Y dentro de esa película pues obviamente de las primeras cosas que nos enteramos es que era un animal desconocido que al que ataca, al protagonista al que atacan, alcanza a ver que cuando disparan y lo salvan del animal que lo estaba atacando, pues cae muerto un hombre y que se está desangrando de todos los balazos que le dieron. Después le empieza a aparecer el amigo como una de las primeras víctimas que tuvo ese hombre lobo. Ajá. Para decirle que le ha caído una maldición. Que esa maldición lo va a hacer convertirse en una bestia que va a atacar a los seres queridos y que va a asesinar a distribuciones a todas las personas que se le encuentran. Entonces esa es una de las primeras películas de hombre lobo. En la otra que dices tú, Durando, la que comentamos del hombre lobo americano en París, es algo similar, nada más que ahí tenemos 3 amigos que van de viaje a París, que un día por azares del destino en la Torre Eiffel se encuentran una chica que se va a suicidar porque sin saber ellos, esta chica tiene la maldición del hombre lobo. Y que se cuenta que también, que esta chica es la hija del hombre lobo de la película del hombre lobo americano en Londres. Entonces, digamos, tiene esa continuidad. Pero pasa lo mismo, otros chicos que van de turistas a Europa, se encuentran ahora con una secta en esta segunda película, con una secta de hombres lobo, que están buscando alimentarse de turistas que ellos consideran parias. Y bueno, que cuando estos llegan ahí, los ven, les ponen la trampa para atacarlos y tratar de matarlos, ¿no? Ajá. Ya de ahí pues desarrolla toda la historia y todo esto. ¿Alguna otra película que usted se acuerde que hable de hombres lobos? Lo dijimos, la de Aullidos. Sí, de hecho, ahorita que acabas de mencionar tanto la de hombre lobo americano en París como la de hombre lobo en Londres. Ajá. De hecho, tienen lo que es hombre lobo americano en Londres, tiene una de las escenas body horror más, más incómodas de la historia del cine, por lo bien hecha que está. Por lo bien hecha que está, exactamente. Y de hecho son películas que mucha gente no se acuerda, o mucha gente como que de alguna manera por cultura general medio las conoce pero no las ha visto, pero es una película que inclusive lleva la comedia implícita en la película. Entonces es como estas películas horrories muy extrañas, o sea, que realmente vale la pena ver y de repente echar un vistazo. Y que de hecho la comedia inclusive la llevan las víctimas del hombre lobo. Ya te comento que se le aparecen a él y le empiezan a decir, bueno, que todo lo que le está pasando. Y pues, por ejemplo, la primera persona que se muere, que es el amigo del protagonista de la primera película, pues lo vas viendo cómo se va descomponiendo en el transcurso del tiempo de la película, y él mismo le da risa a lo que le está pasando, porque se le cae la quijada, se le sale un ojo, o sea, cosas, y donde entra la comedia. Y aparte no es nada más el maquillaje, digamos, simple, sino lo ves y es impactante. El maquillaje no es cualquier cosa. Entonces a esa una comedia pues es así como una comedia negra muy extraña. Ajá. Pero bueno, ¿alguna otra película que tengamos de hombres lobos, dijimos? Pues cuando mencionó Rafa a Aullido, cabe mencionar que Aullido, la mayoría de personas, digamos, que han estado más metidas en el tema, tanto de hombres lobos como películas de terror, tienen que llegar a Aullido en algún momento, o The Howling, que es una película de 1981, pero lo que la mayoría de gente no sabe es que Aullido se planeó como un proyecto cinematográfico amplio.
que es alrededor de 6, 7 películas más o menos Aullido, que cada película, como siempre sucede en todas las sagas o en la mayoría de sagas, yo no conozco ninguna saga que todas realmente sean buenas en cuestión de terror, pero la primera película es bastante original. Y me atrevería a decir que inclusive por antonomasia es la película de hombres lobo, o sea, que tú deberías de ver cuando estés buscando acerca del tema. Eso es el estandarte de... Exactamente. Y de hecho esta primera película es interesante porque trata demasiados personajes al mismo tiempo, que creo que ese es su pecado principal, por si de repente la quieren llegar a ver, porque no le da el tratamiento como debiera a tanto personaje, pero... Lo que sí es interesante es que da un MacGuffin o un inicio de la película, un pretexto para iniciar, que es la investigación de una reportera acerca de un asesino serial, que de repente llega a un pueblo y resulta ser que ese pueblo está atestado de hombres lobos. Es algo cultural inclusive en el pueblo, ¿no? Y es muy interesante porque al final de cuentas tú lo que piensas es que esta reportera, toda la patoaventura que le tocó vivir, se salva, ¿no? Pero no, y ahí lo dejaré. Porque quien quiera verla, pues tiene que apreciar el final, ¿no? Y lo descubra. Una última recomendación de películas de hombre lobo que se me acaba de venir a la mente es una que se llama Luna de Plata, que es una película que está basada en un relato de Stephen King, que no sé si se hizo primero el relato y después la película, o la película, o el relato para hacer la película. De hecho, si no mal recuerdo, ese relato de Stephen King está en una antología de cuentos que se llama Las Cuatro Estaciones, y es uno de los cuatro, precisamente de los 4 cuentos que vienen. Bueno, pues esa película, por ejemplo, también plantea mucho de las cosas que hay que conocer de los hombres lobo. Por ejemplo, el misterio de las películas de quién es el hombre lobo, el misterio de por qué son los asesinatos, el héroe que tiene varios encuentros con el hombre lobo, ¿no? Y que va descubriendo cada vez que se encuentra con las formas en cómo tal vez poder atacarlo, o cómo sobrevivir a él, o qué hacer o qué tratar de hacer para que la gente sepa quién es el asesino, ¿no? Es una película también de un niño que está en silla de ruedas, que se enfrenta a un hombre lobo, eso les digo todo, y está muy interesante para que la chequen. También lo que te iba a decir para añadir, que sonaba bastante interesante también de esa película, yo no he tenido la oportunidad de verla, pero algo que yo lo atrevería a decir como de la vida real, que sucedió con un hombre lobo, es un caso famoso de hecho, de los Warren, que tratan con un licántropo inglés, me parece, no recuerdo si el nombre era escocés. Pero ese era un hombre perro, ¿no? Era un hombre lobo, ¿no? No, la verdad, entonces, siempre, bueno, en la película de Annabelle 3, Era un hombre canino. se supone que se encuentra en un libro, güey, que está hechizado, y que ahí viene un relato de un hombre perro, y que se supone que es el espíritu que hechiza ese libro, se mete en un señor y precisamente lo convierte en una especie de hombre lobo perro, no sé, y es el que ataca a los aldeanos de ese lugar en Escocia o por ahí. Sí. Entonces se supone, lo reitero muy entre comillas, que es un caso de la vida real en apariencia, y los Warren se supone que lo resolvieron en algún momento. Entonces también, por si de repente... Lo atropellaron y echaron carne. Ay no, que ahorita que dijiste eso, de repente hoy, ahora sí va a ser algo muy random hablando de caninos. Pero de repente iba caminando hoy por la calle, porque pues no están ustedes para saberlo, yo para contar la audiencia, pero pues yo soy estudiante, y entonces iba caminando en la calle saliendo de mi escuela, porque iba por un refresquito, y de repente resulta que en medio de la calle olía horrible. Entonces ya le dije, pues ¿por qué huele tan feo? Y de repente pisé una cosa así, una cosa así medio chiclosona, así como, y yo dije, ¿qué onda? Volteé, era el perro más grande que he visto en toda mi vida, en medio de un charco de muchas cosas, que era agua con otras cosas. Y ya está negro y ya literalmente ya estaba desvanecido, ya solo era el puro pelaje. Así literalmente todo. ¿Sabes qué lo peor fue? Que llegó con unos zapatos con los que acaba de pisar el perro y le batía a tu departamento. Pues yo vi cómo se hizo, cómo raspó los zapatos para que se quitara en toda la alfombra. Ahorita voy a echar un chingo de Lysol. Perdón por la marca, ¿no? Lysol patrocinan. Pero bueno, a ver, ya conocemos algo del hombre lobo. Es una anécdota de Coco, no nada que ver, pero bueno. Tal vez se puede convertir en perro muerto. Sí. Un perro zombie. Un perro zombie. Exactamente. Pero bueno, a ver, ¿cuáles serían entonces las características del hombre lobo? Las
vamos a ver primero por las habilidades que tienen. ¿Cuál sería la primera? De entrada, pues tiene super fuerza. Tiene, inclusive su forma humana tiene fuerza sobrenatural. Ajá. Por ser parte canino, como decían, pues obviamente tiene el don del poder rastrear a través del olfato. Tiene sus sentidos Más agudizados, tiene una buena vista. Garras y colmillos super afilados. Garras y colmillos super afilados. No, Seguramente sí, tiene el instinto asesino porque es un depredador natural. Ajá. Sí. ¿No? Y en la mayoría de los casos son guapos, güey. Y es un tiene esta cuestión del alto, que de hecho sí, Tiene esos pectorales. De acero, güey. que de hecho, esa es una de las características, y eso sale en todas las películas, güey. El hombre lobo sí tiene como que una especie de atracción sexual hacia el sexo opuesto, que son las mujeres. Hombre lobo hombre, con las mujeres, y hombre lobo mujer, con los hombres. Ajá. Que de hecho en una película que se llama Ginger Snap, que no sé cómo la pusieron aquí en español. Sí, esa sí, no recuerdo Que, cómo que también salían aquí salió mucho aquí en el Canal 5, todo esto salió del Canal 5. Entonces ahí también salió una chica que es atacada por un hombre lobo, no sé si es hombre o mujer, nunca volvió a ver a este animal, pero ella empieza a desarrollar todas las características de una persona que se va a convertir en un hombre lobo, ¿no? Y de todas las características es que se exacerba su sex appeal. Entonces, antes era una chica X, de esos tipos de arquetillas que andan ahí en la secundaria y que nadie les hace caso, ¿no? O que no les quieren hacer caso. Y de repente, pues le sale, no sé si le sale Bubi, le hace la cinturita, o sea, muy buena la mujer. Y es parte del sex appeal que tiene supuestamente el alfa por ser un hombre lobo. Entonces también es una de las características de esa parte del sex appeal. Que mira, bueno, perdón, comencé rápido. Puede ser que tal vez no se pensó así cuando se hicieron las películas, pero si nos vamos realmente a lo que son las feromonas que sacan los animales, sabemos bien que por naturaleza tienden a expeler ciertos olores que los hacen más atractivos al sexo opuesto. Entonces, si nos vamos por ese asunto y lo asociamos, creo que podría ser un muy buen complemento. Entonces, regresando al tema de lo que tú decías, puede ser una habilidad el hecho de que sea atractivo. Es que sí lo aprovechan, ¿no? Sí lo aprovechan para sacar beneficio. Exactamente. Ok, ahora ya tenemos sus cualidades. ¿Cuáles serían sus debilidades? Que ustedes conozcan, que vean dentro de todo lo que son las películas, las series, los relatos. Para mí la principal, y eso porque en la mayoría de cuestiones literarias e inclusive fílmicas y de series y caricaturas y cómics, para mí la principal es que no son autónomos. O sea, ¿a qué me refiero con esto? A que no tienen conciencia. O sea, una vez que se transforman en hombres lobo, no son pensantes. O sea, entonces eso puede también ser yo creo que es la mayor desventaja. Fíjate que en una película de Christina Ricci, que no me acuerdo cómo se llama, por eso no la mencioné, sale una mujer hombre lobo, pero ella sí controla digamos, en su transformación, porque puede inclusive hablar como mujer lobo, como monstruo. Pero eso es muy raro. Es poco común, de hecho. En todas las películas es muy raro. Y de hecho, por ejemplo, a las mujeres lobo, pues en inglés se les conoce como she-wolf, literalmente, que se puede traducir como loba. La loba chiquita. Extrañamente sí. Pero bueno, así se las ubica. Pero sí, generalmente, al menos en la mayoría, porque sí, también puede ser de que en una que otra obra sí sea así. Pero en la mayoría, al menos, pues no son conscientes. O sea, son animales salvajes que te persiguen con cuerpo de hombre. Sí. Otra debilidad que ustedes le ven. Bueno, como todas las criaturas mágicas a las que nos hemos enfrentado en este lapso de 6 meses, 7 meses, pues también lo puedes herir. También puedes atacarlo con balas, palos, lo que sea, también lo puedes herir, también sangra. Que obviamente ahí está el asunto del cómo lo matas, ¿no? Que es completamente distinto. Lo puedes herir mucho, pero no lo llegas a matar. Entonces es vulnerable a... Sí, se supone que tiene un factor, digamos, de regeneración tipo Wolverine, ¿güey? No. Sí, tiene un factor de regeneración importante con armas comunes. Yo no sé dónde salió el tropo o dónde salió la idea, pero generalmente a un hombre lobo se le busca matar con algo elaborado con plata. No necesariamente balas de plata, pero sí es mucho más común. Sí es lo más común, pero las balas de plata sí definitivamente es lo más común. Pero cualquier cosa prácticamente de relación de plata le puede hacer mucho daño a un hombre lobo. Claro. O hierro fundido, ¿no? Por ejemplo, una lanza, una estaca, sí se la puedes clavar porque no es antieso, digamos. De hecho, hay varias películas en las que sí le llegan a dar hachazos, digamos, machetazos o algo así.
que sí le llega a recordar, inclusive en algunos he visto manos, al del, la del, ¿cómo te dije? Luna de Plata, que les comentaba en el relato de Stephen King. Al hombre lobo le encajan estos chavitos le alcanzan a encajar algo en ¿cómo se llama? Un atizador de leña, se lo alcanzan a encajar en el ojo y él ya no se puede recuperar. Sin embargo, le queda, digamos, se le cierra rápidamente la herida. No se regenera, pero se pierde la visión. Pierde la visión, pero ahí lo tiene todavía, ¿no? Pero bueno, son parte de sus debilidades. Ok, ya tenemos habilidades, ya tenemos debilidades. Ahora, ¿cómo le haríamos para sobrevivir al ataque de un hombre lobo? ¿Cuáles serían nuestras estrategias? Yo, por ejemplo, quiero empezar esta vez porque en muchas de las películas y como notas que hemos dicho, a las personas les advierten que oye, no salgas en la noche y no te metas entre la maleza, porque aquí hay algo que no sabemos qué es y se está comiendo a la gente, ¿no? Entonces, lo primero que yo haría, pues, es procurar no salir en la noche y no meterme entre la maleza. Si ya de plano me salió el pinche hombre lobo, el monstruo frente a mí, pues yo creo lo máximo, o sea, bueno, si le corres, obviamente por el instinto, pues va atrás de ti. Ajá. Entonces, yo creo lo máximo sería agarrar lo que tengas a la mano y tratar de aventárselo en el hocico para que no te muerda de menos. O sea, si te va a rasguñar, si te baja la unidad a lo mejor, no sé, todo depende como sea el tipo de monstruo, ¿no? Y el ataque que sea, porque muchos son como un ataque de oso. Entonces, un ataque de oso, si el oso muerde una cosa y pues todavía le quedan las garras y con las garras pues también te hacen trizas. Entonces, está muy cabrón sobrevivir en ese sentido uno. Pero ahora, si tengo la oportunidad de llevar armas, pues ahora sí que sí sería esta cuestión de soltarle todos los lados que pueda hasta que se desmaye y de ahí a irme, ¿no? Otra de las, yo como ponerle una trampa en la cual lo pudiera encerrar, como hacer la típica trampa de Scooby-Doo, que es cada un hoyo y le tapas arriba y dejarlo caer ahí, y pues en lo que él se sale de ahí, pues yo tratar de huir y meterme en otro lado, ¿no? Así yo creo mis estrategias más válidas para sobrevivir a un hombre lobo. ¿Ustedes qué harían? Fíjate que yo creo que la primera cosa... Sí, yo creo que sí. Definitivamente sería... Ajá, yo también le iba a decir, no salir de noche, no salir. Mi personalidad social ayudaría a que nunca me ataque un hombre lobo. No, pero por ejemplo, en la película de Luna Plateada, ¿no? Ajá, Luna de Plata, en esa el hombre lobo también tiene cierta inteligencia y va a buscar a la víctima y se mete a las casas, ¿no? Entonces imagínate que tú estás en tu casa, o aquí en el apartamento, ¿no? Sí. Nos vamos más lejos, ¿no? Sí. Y de repente pues, nos viene persiguiendo un hombre lobo por cualquier cosa que hicimos, no sé, te metiste con la mujer de alguien, con él, y resulta que ese güey era un hombre lobo. Con él, entonces te viene a buscar aquí a tu depa, güey, ¿qué harías, güey? O sea, aparte de que ya te encerraste, esto de que adentro. Lo que mira, para empezar, hablando desde tu lógica, el departamento tiene protecciones de fierro, ya sé, entonces ya chingué, ya. No podría. No podría entrar. Sí, no. Aún así, en caso de que llegara a entrar por cualquier cosa, pues no sé, tal vez buscar cuchillos o algo, güey, así como para tratar de protegerme un poco, o sea, me muerto, güey, como tlacuache. Ándale, eso es lo máximo. También podría servir, ¿no? Porque al fin de cuentas es como una bestia, güey. O sea, a lo mejor te mueves, se agarra y te volotea, pero no te mata, güey. Pues ya te veo muerto. Sacar la carne que tengo en el refrigerador y aventársela, güey, para que se entretenga con tanto. Entonces escapo. Sí. Pensando en su naturaleza de animal. Sí. No, pero yo creo que agarrando un poquito más la seriedad, yo creo que sí haría lo mismo que tú, o sea, también encerrarme y rezarle a papá Dios. Si sabes que, por ejemplo, si sabes que va a ser luna llena, pues obviamente no vas a andar en la calle como si nada. Claro, ¿no? Sí, claro, aparte, bueno. O te vas a buscar esconderte, güey, en algún lugar así recóndito de aquí, para que me encuentres mi cabrón. No sé, a lo mejor, fíjate, subirte a un globo de aerostático, güey. Ay, sí, como tenemos un chingo de dinero, güey. No, pues la rentar un fabrico un globo. No, pero por ejemplo, es que me va a atrapar un hombre lobo, que ¿cómo le hago? Ayúdame. Bueno, sería buena idea. Coco, ¿tú qué? Bueno, ya hablando de todos los escenarios que ustedes ya brindaron, sí. Pues yo lo que, si ya definitivamente ya entro a mi casa y ya inclusive ya brincó todas las protecciones. ¿Cuál sería el peor escenario para ti, güey? Para mí que me encuentre y me directamente esté enfrente de mí, ese sería el peor escenario. Yo creo que a mí me da el infarto ahí, pero ya ni me alcanza a matar, Yo por ejemplo en ese asunto pues intentaría tener a mi lado un objeto punzocortante para, aunque sea en algún descuido que él pueda llegar a tener, herirlo en alguna parte sensible, ya sea el cuello, los ojos, rasgarlo.
Pues igual, aprovechando la debilidad de la plata, güey, tal vez te podrías mandar a hacer unas uñas de plata, güey, o unos guanteletes de plata, o con punta de plata, pero no todo el guantelete, y pues aventártelo encima, a los güeyes, güey, podrías matarlo en una de esas. Agarras tu caderita de me mandaste así guantelete. Ándale, infinito, esa es una, pues podría ser, imagínate en la época medieval que se intentaran un hombre lobo, o sea, ¿qué haría un soldado? ¿Sí, soldado? ¿Un caballero? Dirás bien distinto, porque en el caso de la era medieval, pues, técnicamente todos los hombres iban armados, güey, todos la mayoría tenían armaduras, güey, tenían caballos, los hacendados para poder escapar. O sea, realmente creo que las armas estaban más al alcance. Al alcance, exactamente. Ahorita seamos bien honestos, o sea, realmente, pues no. Sí. Y ahorita es el celular, güey. Dale, ¿no? Fíjate que igual ahorita se me ocurrió, sonó como broma, pero tal vez prendería el celular, la luz LED que tiene el teléfono, como para tratar de cegarlo en este asunto de pum, el rechazo. Ándale. Y darme un poquito de tiempo para alcanzar a correr. Que con mi condición, pues cuando ya de que la puerta se baja la presión y también podría ser, imagínate, conseguir a lo mejor un silbato de esos de perro, güey. Ándale también. Y como que torturaron, ¿no? O sea, hablarle a César Mila. Contratarías a César Milán para que te ayudara a educar al hombre lobo. Puede ser. Es que el hombre lobo está estresado. Todo es posible. Pero bueno, hasta el podcast del día de hoy. Entonces, Rafa, últimas palabras ya para despedirnos de esta mierda. Bueno, al final pues se perdió mucho un poquito la seriedad, pero sí. Pues sí, realmente creo que sí es de nueva cuenta, ¿no? Son películas obligadas. Sí, para el género de terror. Ajá, justo. Tiene tanta relevancia lo que es el hombre lobo en la cultura en general que incluso Michael Jackson en Thriller se transforma en hombre lobo. En un hombre lobo gato. Pues. Ajá, está raro el asunto, pero bueno, creo que sí es interesante. También es un personaje que no es como tal inventado, sino que realmente hay un sustento histórico que es el que tú mencionabas, del relato. Sí. Yo no lo conocía, realmente fue un dato muy interesante, que realmente sí tiene soporte histórico, por así decirlo. Y al igual que en uno de los siguientes podcasts que vamos a hablar, el siguiente personaje, también hay kits para sobrevivir a los hombres lobo. Entonces, creo que sí es interesante, independientemente de todo el desmadre que echamos, como cultura general, ver las películas de culto de hombres lobo y documentarse un poquito nada más, por cultura general. Entonces, yo con eso me despido, soy Eduardo Ortiz, el Aquaman de Casa Podcast. Coco, últimas palabras ya para despedir del podcast. Pues ya nada más como por añadidura, más allá de las películas que ya hemos mencionado, que fue un pequeñito puñado, ya si les interesa pueden indagar mucho más todavía en cuestiones literarias, en cuestiones fílmicas. Yo solo agregaría una recomendación, que sería, escuchen una banda, de hecho una banda de power folk metal, que se llama Powerwolf, que de hecho su música, su lírica, trata específicamente de hombres lobo, de hecho de hombres lobo y de la cultura europea, digamos, de siglos pasados. Entonces está muy interesante porque hace discos temáticos con respecto a los hombres lobo. Entonces está bastante interesante y está muy chido el proyecto para que lo escuchen. Les den por ahí una vida. Proyectamente se escucha interesante la recomendación. Ok, gente, pues esto ha sido todo por el día de hoy en este podcast de cómo sobrevivirá. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.